Das Ding. Intentaré hablarles hoy de la cosa, das Ding. Si introduzco este término es porque hay ciertas ambigüedades, ciertas insuficiencias en lo concerniente al verdadero sentido en Freud de la oposición entre principio de realidad y principio del placer. Es decir, de aquello en cuya pista intento introducirlos este año, para hacerles comprender su importancia para nuestra práctica en tanto que ética, y cómo esas ambigüedades se deben a algo que es del orden del significante e incluso del orden lingüístico. Es necesario aquí un significante concreto, positivo, particular, y no veo qué puede corresponder en la lengua francesa. Le estaré agradecido a quienes estos comentarios estimulen suficientemente como para proponerme una solución a la oposición en alemán, sutil y que no es fácil poner de manifiesto de los dos términos que dicen la cosa, das Ding y die Sache. En francés tenemos tan solo una palabra, la palabra la cosa, que deriva del latín causa. Su referencia etimológica jurídica indica lo que se presenta para nosotros como la envoltura y la designación de lo concreto. No lo duden, en la lengua alemana la cosa no se dice menos, en su sentido original, como operación, deliberación, debate jurídico. Das Ding puede apuntar no tanto a la operación judicial misma, sino a la agrupación que la condiciona, el Volksversammlung. No crean que esta promoción de la etimología, conforme por lo demás con lo que Freud nos recuerda todo el tiempo, que para reencontrar la huella de la experiencia acumulada en la tradición de las generaciones, la profundización lingüística es el vehículo más certero de la transmisión de una elaboración que marca la realidad psíquica. No crean que estos atisbos, que estos sondeos etimológicos sean lo que preferimos para guiarnos. El empleo actual, la delimitación del uso del significante en su sincronía, nos es infinitamente más precioso. Le adjudicamos mucho más peso al modo en que Ding y Sache son utilizadas corrientemente. Por otra parte, si nos remitimos a un diccionario etimológico, encontraremos que Sache se refiere también en su origen a una operación jurídica. La Sache es la cosa cuestionada jurídicamente, o, en nuestro vocabulario, el paso al orden simbólico de un conflicto entre los hombres. Sin embargo, ambos términos no son absolutamente equivalentes. Y asimismo han podido notar, por ejemplo, en los comentarios de la última vez del señor Lefebvre-Pontalis, la cita meritoria de su parte, pues no sabe alemán, de los términos cuyo realce incluyó en su exposición, para preguntarse acerca de los mismos, diría, en contra de mi doctrina. Se trata de ese pasaje del artículo de Freud, lo inconsciente, donde la representación de las cosas, Sachvorstellung, se opone todas las veces a la de las palabras, Wortvorstellung. No entraré hoy en la discusión de lo que permitía responder a ese pasaje a menudo invocado, al menos como un punto de interrogación, por aquellos entre ustedes a quienes mis lecciones incitan a leer a Freud y que les parece resulta una objeción al acento que pongo en la articulación significante como dando la verdadera estructura del inconsciente. Este pasaje se presenta como contrariándola, al oponer la Sachvorstellung como perteneciente al inconsciente a la Wortvorstellung como perteneciente al preconsciente. Quisiera rogarles solamente a quienes se detienen en ello, no es quizá la mayoría de ustedes la que va a buscar en el texto de Freud el control de lo que les adelanto aquí en mi comentario. Que lean de una vez, de un tirón, el artículo Die Verdrängung, la represión, que precede al artículo sobre lo inconsciente. Luego ese artículo mismo, antes de llegar en él a ese pasaje, a los demás, les indico que se relaciona expresamente con la pregunta que le plantea
a Freud la actitud esquizofrénica, es decir, la prevalencia extraordinariamente manifiesta de las afinidades de palabra en lo que se podría llamar el mundo esquizofrénico. Todo lo precedente me parece que solo puede conducir en una única dirección, a saber que todo aquello sobre lo que opera la Verdrängung son significantes. En torno a una relación del sujeto con el significante se organiza la posición fundamental de la represión. Solamente a partir de allí, subraya Freud, es posible hablar, en el sentido analítico, del término, en sentido riguroso, y diríamos nosotros, operativo de inconsciente y de consciente. Se percata luego de que la posición particular del esquizofrénico no se enfrenta, de manera más aguda que cualquier otra forma neurótica, con el problema de la representación. Tendremos quizá oportunidad, en lo que seguirá, de volver a este texto, pero observen que al dar la solución que parece proponer, oponiendo la Vorstellung a la Sachvorstellung, surge una dificultad, una impas, que Freud mismo subraya y que se explica por el estado de la lingüística en su época. Comprendió y formuló admirablemente, empero, la distinción que debe hacerse entre la operación del lenguaje como función, a saber, el momento en que ella se articula y desempeña en efecto un papel esencial en el preconsciente y las estructuras del lenguaje, según la cual se ordenan los elementos puestos en juego en el inconsciente. Entre ambos se establecen esas coordinaciones, esas Bandungen, esa puesta en cadena que domina su economía. Acabo de hacer un desvío demasiado largo, porque quiero limitarme hoy a esta observación que, en todo caso, Freud habla de Sachvorstellung y no de Dingvorstellung. Asimismo, no en vano, las Sachvorstellung están ligadas con las Worstvorstellung, mostrándonos así que hay una relación entre cosa y palabra. La paja de la palabra solo aparece en la medida en que hemos separado de ella el grano de las cosas, y es primero esta paja la que llevó ese grano. No quiero ponerme aquí a elaborar una teoría del conocimiento, pero es muy evidente que las cosas de un mundo humano son cosas de un universo estructurado en palabra, que el lenguaje, que los procesos simbólicos dominan, gobiernan todo. Cuando nos esforzamos en sondear el límite del mundo animal y el mundo humano, surge, y este fenómeno solo puede ser un tema de asombro para nosotros. ¿Hasta qué punto el proceso simbólico, como tal, es inoperante en el mundo animal? Una diferencia de inteligencia, de flexibilidad y de complejidad de los aparatos no podría ser el único mecanismo para designar esta ausencia. Es imposible resolver en términos de psicología el modo en que el hombre está capturado en los procesos simbólicos, modo al que ningún animal tiene un acceso semejante. Esto implica que tengamos en primer término un conocimiento completo, estricto, de qué quiere decir este proceso simbólico. La Sach es efectivamente la cosa, producto de la industria o de la acción humana en tanto que gobernada por el lenguaje. Por implícitas que ellas sean, primero en la génesis de esta acción, las cosas están siempre en la superficie, siempre al alcance de ser explicitadas, en la medida en que es subyacente, implícita en toda acción humana. La actividad cuyos frutos son las cosas es del orden del preconsciente, o sea, de algo que nuestro interés pueda hacer llegar a la conciencia, a condición de que hagamos recaer sobre ellas suficientemente nuestra atención, que las notemos. La palabra está allí en posición recíproca, en tanto que se articula, que viene aquí a explicarse con la cosa, en tanto que una acción, ella misma dominada por el lenguaje, incluso por el mandamiento, habrá desprendido y hecho nacer ese objeto. Sach y Wort están pues estrechamente vinculadas, forman una pareja. Das Ding se sitúa en otra parte. Quisiera mostrarles hoy en la vida y en ese principio de realidad que Freud hace entrar en juego el inicio de su pensamiento y hasta su término a ese Das Ding. Le señalaré su indicación en determinado pasaje del Entwurf sobre el principio de realidad y en el artículo Die Verneinung.
la negación, donde es un punto esencial. Ese Das Ding no está en la relación de algún modo reflejada, en la medida en que ella es explicitable, que hace que el hombre cuestione sus palabras como refiriéndose a las cosas que, sin embargo, éstas crearon. Hay en Das Ding otra cosa. Lo que hay en Das Ding es el verdadero secreto, pues existe un secreto de ese principio de realidad cuya paradoja le señaló Lefebvre-Pontalis la última vez. Si Freud habla de principio de realidad es para mostrárnoslo desde cierto ángulo siempre mantenido en jaque y solo logrando hacerse valer de modo marginal, y por una suerte de presión de la que podría decirse, si las cosas no fuesen infinitamente más lejos, que es lo que Freud en el texto alemán llama, no como se dice a menudo para subrayar el papel del proceso secundario, las necesidades vitales, sino die not das Lebens. Fórmula infinitamente más fuerte. Algo que quiere la necesidad y no las necesidades. La presión, la urgencia, el estado de not es el estado de urgencia de la vida. Ese not des Lebens interviene a nivel del proceso secundario, pero de una manera más profunda que por esa actividad correctiva para determinar el nivel QN, la cantidad de energía conservada por el organismo en función de la respuesta y que es necesaria para la conservación de la vida. Obsérvenlo bien. A nivel del proceso secundario se ejerce el nivel de esta determinación necesaria. Retomemos el principio de realidad, que es pues invocado bajo la forma de su incidencia de necesidad. Esta observación nos pone en la vía de lo que llamo su secreto, que es el siguiente: a partir del momento en que intentamos articularlo para hacerlo depender del mundo físico, al que el designio de Freud parece exigir remitirlo, resulta claro que el principio de realidad funciona de hecho como aislando al sujeto de la realidad. No encontramos ahí nada más que aquello que, en efecto, la biología nos enseña, a saber, que la estructura de un ser vivo está dominada por un proceso de homeostasis, de aislamiento en relación a la realidad. ¿Es esto todo lo que nos dice Freud cuando nos habla del funcionamiento del principio de realidad? En apariencia sí, y nos muestra que ni el elemento cuantitativo ni el elemento cualitativo en la realidad pasan al reino. Es el término que emplea, Reich, del proceso secundario. La cantidad externa entra en contacto con el aparato llamado sistema falo, es decir, aquello que del conjunto neuronal está dirigido directamente hacia el exterior. Digamos, en líneas generales, las terminaciones nerviosas a nivel de la piel, de los tendones, incluso de los músculos o los huesos, la sensibilidad profunda. Todo está hecho para que esa cantidad Q sea netamente interceptada, detenida, en relación a lo que será mantenido de otra cantidad, Qn, la cual determina el nivel que distingue el aparato psi en el conjunto neuronal. Pues el Entwurf es la teoría de un aparato neuronal, respecto al cual el organismo permanece exterior, al igual que el mundo externo. Pasemos a la cualidad. Aquí también el mundo externo no pierde toda cualidad, pero ésta llega a inscribirse, como lo muestra la teoría de los órganos sensoriales, de manera discontinua, según una escala orientada en ambas extremidades y abreviada de acuerdo con los diferentes campos del sensorio involucrados. Un aparato sensorial, nos dice Freud, no desempeña únicamente el papel de un extinguidor o de un amortiguador, como el aparato Phi en general, sino el papel de un tamiz. Freud nos interna más lejos aquí en las tentativas de solución que dependen del fisiólogo, del que escribe, como el señor Pierron. La sensación, guía de vida. La cuestión de saber si la elección es realizada de tal o cual manera en el campo pertinente para provocar percepciones visuales, auditivas u otras, no es emprendida de ningún modo. Solamente tenemos ahí la noción de una profunda subjetivación del mundo exterior.
algo tría, tamiza, de tal suerte que la realidad no es percibida por el hombre, al menos en estado natural, espontáneo, más que bajo una forma profundamente elegida. El hombre tiene que ver con trozos escogidos de la realidad. A decir verdad, ésta solo interviene en una función que, en relación a la economía del conjunto, está localizada. No concierne a la cualidad en tanto que ella nos informaría más profundamente, en tanto que alcanzaría una esencia, sino a los signos. Freud solo los hace intervenir en la medida en que son qualita Scheinheim. Pero la función de signo no importa tanto en relación a la cualidad opaca y enigmática. Es un signo en la medida en que nos avisa de la presencia de algo que se relaciona efectivamente con el mundo exterior, señalándole a la conciencia que se enfrenta con dicho mundo exterior. Ese mundo exterior es la cosa con la que tiene que arreglárselas y con la cual, desde que hay hombres que piensan e intentan una teoría del conocimiento, intentó arreglárselas. Freud no se interna más en el problema, salvo para decir que es ciertamente muy complejo y que estamos muy lejos de poder siquiera esbozar la solución de qué puede determinar orgánicamente con precisión su génesis particular. Pero a partir de aquí, ¿se refiere a esto Freud cuando nos habla del principio de realidad? ¿Esa realidad no es después de todo la que nos hacen palpar los teóricos de cierto conductismo? La que representa las suertes de un organismo frente a un mundo donde sin duda hay con qué nutrirse, algunos de cuyos elementos puede asimilar, pero que está hecho en principio de azares, de encuentros caóticos. ¿Acaso es esto realmente todo lo que Freud articula cuando nos habla del principio de realidad? Esta es la pregunta que hoy les propongo con la noción de das Ding. Antes de entrar en ella, vuelvo atrás para hacerles observar que implica el cuadrito de 2 columnas que introduje hace 2 semanas. En una columna, el Lustprinzip, en la otra, el Realitätsprinzip. Lo que es inconsciente funciona del lado del principio del placer. El principio de realidad domina lo que, consciente o preconsciente, se presenta en todo caso en el orden del discurso reflexivo, articulable, accesible, que sale del preconsciente. Les hice observar que los procesos de pensamiento, en la medida en que los domina el principio del placer, son inconscientes. Freud lo subraya. No llegan a la conciencia, sino en la medida en que se puede verbalizarlos, en que una explicación reflexiva los pone al alcance del principio de realidad, al alcance de una conciencia en tanto que perpetuamente despierta, interesada mediante la catexia de atención en sorprender algo que puede producirse para permitirle orientarse en relación al mundo real. En sus propias palabras, el sujeto, de manera precaria, llega a captar las astucias gracias a las que logran engranarse en su pensamiento sus ideas, las cuales emergen a menudo de manera harto enigmática. La necesidad de hablarlas, de articularlas, introduce entre ellas un orden a menudo artificial. Freud gustaba enfatizar este punto diciendo que uno siempre encuentra razones para ver surgir en sí mismo tal disposición, tal humor, uno tras el otro, sin que nada, después de todo, nos confirme que el verdadero mecanismo de esta emergencia sucesiva nos sea dado. Aquí precisamente está lo que el análisis aporta a nuestra experiencia. Hay siempre una sobreabundancia de razones para hacernos creer en no sé qué racionalidad de la sucesión de las formas endopsíquicas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, su verdadera ligazón puede ser captada, lo sabemos, en un lugar muy diferente. Entonces, el proceso de pensamiento, en la medida en que de todos modos en él progresa el acceso a la realidad, el Not des Lebens, que mantiene en cierto nivel la carga del aparato, se encuentra en el campo del inconsciente. Solo nos es accesible por el artificio de la palabra articulada. Freud llega a decir que es en la medida en que las relaciones son habladas, en que escuchamos hablar, en que hay Bewegung, movimiento de la palabra.
No creo que el uso de este término sea corriente en alemán, y Freud no la emplea en balde, sino para subrayar lo que extraño de la noción sobre la que insiste. En la medida en que ese Bewegung se anuncia en el sistema psi, algo puede ser conocido de aquello que, en algún grado, se intercala en el circuito que, a nivel del aparato Q, tiende ante todo a descargarse en movimiento para mantener la tensión en el nivel más bajo. De lo que está involucrado en el proceso de Aufruhr y entra bajo el signo del principio del placer, el sujeto consciente no aprende nada, salvo en la medida en que hay algo centrípeto en el movimiento, en que hay impresión de movimiento para hablar, impresión de esfuerzo, y esto se limitaría a una percepción oscura, capaz como máximo de oponer en el mundo las dos grandes cualidades que Freud no deja de calificar de monótonas, lo inmóvil y lo móvil, lo que puede moverse y lo que es imposible de mover. Si no hubiese ciertos movimientos de estructura diferente, los movimientos articulados de la palabra. Esto es algo que todavía participa de la monotonía, de la palidez, de la falta de color, pero por allí le llega a la conciencia todo lo relacionado con los procesos de pensamiento, con esos menudos ensayos de los senderos de Vorstellung en Vorstellung, de representación en representación, alrededor de los que el mundo humano se organiza, en la medida en que algo en el circuito sensación-motricidad llega a interesar a cierto nivel el sistema psi. Algo es retroactivamente percibido, se hace sensible, bajo la forma de Vorstellung. Es así como el sistema de la conciencia, el sistema psi, puede registrar algo de lo que ocurre en el psiquismo. Freud alude a ello en varias oportunidades, siempre con prudencia y a veces con ambigüedad, como percepción endopsíquica. Acentuamos nuevamente de qué se trata aquí en el sistema psi. Freud aísla desde el Entwurf un sistema del Ich. Deberemos ver sus metamorfosis y transformaciones en los desarrollos ulteriores de la teoría, pero se presenta de entrada con toda la ambigüedad que Freud restablecerá en él más tarde diciendo que el Ich es en gran parte inconsciente. El Ich es definido estrictamente en Einführung des Ich, como un sistema uniformemente cargado con algo que tiene una Gleichbesetzung. Freud no escribió este término, pero estoy en la corriente de lo que expresa al evocar una carga igual, uniforme. Hay en el sistema psi algo que se constituye como Ich, y que es ein Gruppe von Neuronen, die konstant besetzt ist, also den durch die sekundäre Funktion entforderten Vorratstragen entspricht. El término Vorrat es aquí especialmente repetido. El mantenimiento de dicha carga caracteriza allí una función reguladora. Y hablo aquí de función. Si hay inconsciente, este realmente es el Ich, en tanto que es aquí inconsciente en función y tanto que es reglado por esa Besetzung, esa Gleichbesetzung. Tenemos que ver con él. A ello se debe el valor de esa decusación en la que insisto, que veremos mantenida en su dualidad en el curso del desarrollo del pensamiento de Freud. Ahora bien, el sistema que percibe y que registre, que se llamará más tarde Warnech, Munch, Weinstein, no está a nivel del yo en tanto que mantiene igual y uniforme y en la medida de lo posible constante la Besetzung, que regula el funcionamiento del pensamiento. La conciencia está en otro lado, es un aparato que es necesario que Freud invente, que nos dice es intermedio entre el sistema psi y el sistema phi, y que al mismo tiempo todo en el texto nos impone no colocar en el límite entre ambos, pues el sistema psi penetra directamente sin duda a través de un aparato, se ramifica directamente en el sistema phi, en el cual solo abandona una parte de la cantidad que le aporta.
El sistema omega funciona en otro lado y en una posición más aislada, menos situable que cualquier otro aparato. En efecto, las neuronas omega no recogen su energía de la cantidad externa. Dice Freud, como máximo puede concebirse que ellas, sich die Period aneignen, se apropien de su periodo. A ello aludía recién al hablar de la elección del aparato sensorial. Desempeña allí un papel de guía en relación a las contribuciones que aportan los Qualitätszeichen para permitir al menor paso todos esos puntos de partida que se individualizan como atención sobre tal o cual punto elegido del circuito y que permitirán una mejor aproximación en relación al proceso que la que el principio del placer tendería a realizar automáticamente. Algo impacta desde que Freud intenta articular la función de este sistema, a propósito de esa pareja, de esa unión que parece una coalescencia de la Wahrnehmung, la percepción con la Bewusstsein, la conciencia expresada por el símbolo W, B larga W. Les ruego se remitan a la carta 52. Lefebvre Pontalis la vez pasada observaba que yo me había servido de ella en varias oportunidades, en la que Freud comienza, en sus confidencias con Fliess, a aportar la concepción que hay que hacerse del funcionamiento del inconsciente. Toda su teoría de la memoria gira en torno a la sucesión de las Niederschriften, de las inscripciones. La exigencia fundamental de todo este sistema es ordenar en una concepción coherente del aparato psíquico los diversos campos de lo que efectivamente ve funcionar en las huellas némicas. En la carta 52, la Wahrnehmung, es decir, la impresión del mundo externo en bruto, original, primitiva, está fuera del campo que corresponde a una experiencia apreciable, es decir, efectivamente inscrita en algo que es realmente sorprendente, que Freud lo exprese, en el origen de su pensamiento, como una Niederschrift, algo que se propone entonces no simplemente en términos de Prägung y de impresión, sino en el sentido de algo que hace signo y que es del orden de la escritura. No soy yo quien le hizo elegir ese término. La primera Niederschrift se produce a determinada edad, que su primera aproximación le hace colocar antes de los 4 años. Poco importa. Más tarde, hasta los 8 años, otra Niederschrift más organizada en función de recuerdos, parecerá constituir más especialmente un inconsciente. Poco importa si Freud se equivoca o no. Vimos después que podría hacerse remontar mucho más atrás el inconsciente y su organización de pensamiento. Lo que importa es que luego tenemos el nivel del Bewusstsein, luego el de la Bewusstsein, en tanto no es ya la indicación de un tiempo, sino de un término. En otras palabras, la elaboración que nos hace progresar de una significación del mundo a una palabra que puede formularse, la cadena que va del inconsciente más arcaico hasta la forma articulada de la palabra en el sujeto, todo esto sucede entre Wahrnehmung y Bewusstsein. Como se dice, entre cuero y carne. El progreso en el que Freud se interesa se ubica pues en algún lugar que desde el punto de vista de la topología subjetiva no debe identificarse demasiado con un aparato neuronal. Lo que sucede entre Wahrnehmung y Bewusstsein debe de todos modos tener que ver, porque así lo representa Freud, con el inconsciente. Esta vez no solamente en función, sino en Aufbau, en estructura, como se expresa él mismo al establecer su oposición. En otros términos, en la medida en que la estructura significante se interpone entre la percepción y la conciencia, el inconsciente interviene. El principio del placer interviene, ya no como Gleichbewegung, función del mantenimiento de cierta carga, sino en tanto que concierne a las Spannungen. La estructura de la experiencia acumulada yace y queda inscrita allí. A nivel del Ich, del inconsciente en función, algo se arregla, que tiende a alejar el mundo externo. En cambio, lo que se ejerce a nivel de la Übung es descarga,
y volvemos a encontrar aquí el mismo entrecruzamiento que en la economía total del aparato. La estructura regla la descarga, la función la retiene. Freud también la llama el Vorrat, la provisión. Es la palabra que utilizó para designar el armario de provisiones. Vorratskammer, de su propio inconsciente. Vorratstrager es el Ich como el soporte de cantidad y de energía que constituye el núcleo del aparato psíquico. Sobre esta base entra en juego lo que veremos ahora funcionar como la primera aprehensión de la realidad por el sujeto. Y es aquí donde interviene esa realidad que tiene relación con el sujeto del modo más íntimo, el Nebenmensch, fórmula cabalmente asombrosa en la medida en que articula poderosamente lo marginal y lo similar, la separación y la identidad. Sería necesario que les lea todo el pasaje, pero me contentaré con el culmen. Así el complejo del Nebenmensch se separa en dos partes, una de las cuales se impone por un aparato constante que permanece unido como cosa, als Ding. Esto es lo que la detestable traducción de la que disponen en francés hace perder diciendo que algo queda como todo coherente. De ningún modo se trata de una alusión a un todo coherente que ocurriría por la transferencia del verbo al sustantivo. Todo lo contrario, el Ding es el elemento que es aislado en el origen por el sujeto, en su experiencia del Nebenmensch, como siendo por naturaleza extranjero. Fremde. El complejo del objeto está en dos partes, hay división, diferencia en el enfoque del juicio. Todo lo que en el objeto es cualidad puede ser formulado como atributo. Cae dentro de la carga del sistema psi y constituye las Vorstellungen, primitivas alrededor de las cuales se jugará el destino de lo que está arreglado según las leyes del Lust y del Unlust, del placer y del displacer, en lo que se puede llamar las informaciones primitivas del sujeto. Das Ding es algo totalmente diferente. Esta es una división original en la experiencia de la realidad. La volvemos a encontrar en la Verneinung. Remítanse al texto, volverán a encontrar con el mismo alcance la misma función de aquello que, desde el interior del sujeto, resulta llevado al origen a un primer exterior. Un exterior, nos dice Freud, que nada tiene que ver con esa realidad en la que el sujeto deberá más tarde ubicar los qualitas Zeichen, que le indican que está en el camino adecuado para la búsqueda de su satisfacción. Esto es algo que, antes de la prueba de esa búsqueda, plantea su término, su objetivo y su mira. Esto es lo que Freud nos designa cuando nos dice que el objetivo primero y más cercano de la prueba de realidad no es encontrar en la percepción real un objeto que corresponda a lo que el sujeto se representa en ese momento, sino volver a encontrarlo, testimoniarse que está aún presente en la realidad. El Ding, como Fremde, extranjero e incluso hostil, a veces, en todo caso, como el primer exterior, es aquello en torno a lo cual se organiza todo el andar del sujeto. Sin ninguna duda es un andar de control, de referencia. ¿En relación a qué? Al mundo de sus deseos. Hace la prueba de que algo, después de todo, está realmente ahí, que hasta cierto grado puede servir. ¿Servir para qué? Nada más que para ubicarse en relación a ese mundo de anhelos y de espera, orientado hacia lo que servirá, dada la oportunidad para alcanzar a Das Ding. Este objeto estará allí cuando todas las condiciones estén cumplidas. A fin de cuentas, obviamente es claro que lo que se trata de encontrar no puede volver a ser encontrado. El objeto está perdido como tal por naturaleza, nunca será vuelto a encontrar. Esperando algo mejor o peor, alguna cosa está allí, pero esperándolo. El mundo freudiano, es decir, el de nuestra experiencia, entraña que ese objeto, das Ding, en tanto que otro absoluto del sujeto, es lo que se trata de volver a encontrar. Como mucho se lo vuelve a encontrar como nostalgia, se vuelven a encontrar sus coordenadas de placer, no el objeto. En este estado de anhelarlo y de esperarlo, será buscada en nombre del principio del placer, la tensión óptima por debajo de la cual
ya no hay ni percepción ni esfuerzo. A fin de cuentas, sin algo que lo alucine como sistema de referencia, ningún mundo de la percepción llega a ordenarse de modo valedero, a constituirse de manera humana. El mundo de la percepción no es dado por Freud como dependiente de esa alucinación fundamental sin la cual no habría ninguna atención disponible. Llegamos ahora a la noción de Specific Action, de la que Freud habla tantas veces, y que querría aclararles aquí. En efecto, hay una ambigüedad en la Befriedigung Erlebnis. Lo buscado es el objeto en relación al cual funciona el principio del placer. Este funcionamiento está en el paño, en la trama, en el soporte al que se refiere toda experiencia práctica. Pues bien, ¿cómo concibe Freud esta experiencia, esta acción específica? Aquí hay que leer su correspondencia con Fliess para captar bien su alcance y especialmente esa carta 52 que no ha terminado de librarnos sus secretos. Dice, el acceso histérico no es una descarga. Advertencia a quienes experimentan siempre la necesidad de colocar en primer plano la incidencia de la cantidad en la función del afecto. No hay campo más favorable que el de la histeria para mostrar hasta qué punto el hecho en el encadenamiento de los acontecimientos psíquicos es una contingencia correlativa. De ningún modo es una descarga. Sondern eine Aktion, sino una acción que es Mittel zur Reproduction von Lust. Veremos aclararse allí lo que Freud llama una acción. El carácter propiamente original de toda acción es ser Mittel, medio de reproducción. Al menos en su raíz, ella es esto. Das ist der Hysterik Anfall, wenigstens in der Wurzel. Por otro lado, sonst motivierter sich von der Bewusstsein mit alerten Gründen. Ella puede motivarse en fundamentos de todo tipo que son tomados a nivel del preconsciente. ¿Qué es en su esencia? Freud nos lo revela inmediatamente después y nos ilustra al mismo tiempo qué quiere decir la acción como Mittel zur Reproduction. En el caso de la histeria, de la crisis de llanto, todo está calculado, reglado, como anclado en den anderen, el otro prehistórico, inolvidable, que nadie nunca más alcanzará después. Lo que encontramos articulado aquí nos permite una primera aproximación de lo que está en juego en la neurosis y comprender su correlato, su término regulador. Si el fin de la acción específica que apunta a la experiencia de satisfacción es reproducir el estado inicial, volver a encontrar a das Ding, el objeto, comprendemos muchos modos de comportamiento neurótico. La conducta de la histérica, por ejemplo, tiene como objetivo recrear un estado centrado por el objeto, en tanto ese objeto, das Ding, es, como escribe Freud, en algún lado el soporte de una aversión. En tanto el objeto primero es objeto de insatisfacción, se ordena el Erlebnis específico de la histeria. En el polo opuesto la distinción es de Freud y no cabe abandonarlo en la neurosis obsesiva. El objeto en relación al cual se organiza la experiencia de fondo, la experiencia de placer, es un objeto que literalmente aporta demasiado placer. Freud lo percibió muy bien y esta fue su primera percepción de la neurosis obsesiva. Lo que indica y significa el comportamiento del obsesivo en sus senderos diversos y en todos sus arroyuelos es que siempre se regula para evitar lo que el sujeto ve a menudo bastante claramente como siendo el objetivo y el fin de su deseo. La motivación de esta evitación es extraordinariamente radical, porque el principio del placer efectivamente tiene un modo de funcionamiento que es justamente evitar el exceso, el placer en demasía. Para ir rápido, tan rápido como Freud en sus primeras percepciones de la realidad ética, en tanto esta funciona en el sujeto con el que se enfrenta, evocaré la posición del sujeto en la tercera de las grandes categorías que Freud discierne primero: histeria, neurosis obsesiva y paranoia. En la paranoia, cosa curiosa, Freud nos aporta este término que les ruego mediten en su surgimiento primordial. Versagen des Glaubens. En ese primer extraño,
respecto al cual el sujeto debe ubicarse de entrada, el paranoico no cree. La utilización del término creencia me parece acentuada en un sentido menos psicológico de lo que parecería de entrada. La actitud radical del paranoico, tal como Freud la designa, involucra el modo más profundo de la relación del hombre con la realidad, a saber, lo que se articula como la fe. Pueden ver aquí fácilmente cómo se establece el vínculo con otra perspectiva, que llega a su encuentro. Ya se las designé diciéndoles que el mecanismo de la paranoia es esencialmente rechazo de cierto apoyo en el orden simbólico, de ese apoyo específico alrededor del cual puede hacerse, lo veremos en las reuniones siguientes, la división en dos vertientes de la relación con Das Ding. Das Ding es originalmente lo que llamaremos el fuera de significado. En función de ese fuera de significado y de una relación patética con él, el sujeto conserva su distancia y se constituye en un modo de relación de afecto primario anterior a toda represión. Toda la primera articulación del Entwurf se hace en torno a esto. La represión, no lo olvidemos, es aún problemática para Freud, y todo lo que luego dirá sobre la represión no puede concebirse en su extraordinario refinamiento, sino como respondiendo a la necesidad de comprender la especificidad de la represión en relación a todas las otras formas de la defensa. Pues bien, aquí, en relación a ese Das Ding original, se realiza la primera orientación, la primera elección, el primer emplazamiento de la orientación subjetiva, que llamaremos en este caso Neuro-Zennwald, la elección de la neurosis. Esta primera muda regulará desde entonces toda la función del principio del placer. Nos queda aún por ver que en el mismo lugar se organiza algo que es a la vez lo opuesto, lo inverso y lo idéntico, y que en último término se sustituye a esa realidad muda que es Das Ding, a saber, la realidad que comanda, que ordena. Esto es lo que asoma en la filosofía de alguien que, mejor que nadie, entrevió la función de Das Ding, aunque solo la abordó por las vías de la filosofía de la ciencia, a saber, Kant. Es a fin de cuentas concebible que sea como trama significante pura, como máxima universal, como la cosa más despojada de relaciones con el individuo, como deben presentarse los términos de Das Ding. Aquí debemos con Kant ver el punto de mira, de meta, de convergencia, según el cual se presentará una acción que calificaremos de moral, y veremos cuán paradójicamente ella se presenta como siendo ella misma la regla de cierto Gute. Pero hoy solo quiero insistir en lo siguiente: la cosa solo se nos presenta en la medida en que hace palabra. Como se dice, faire mouche, dar en el blanco. En el texto de Freud, la manera en que lo extranjero, lo hostil, aparece en la primera experiencia de la realidad para el sujeto humano es el grito. Ese grito, diré, no lo necesitamos. Quisiera aquí referirme a algo que está mucho más inscrito en la lengua francesa que en la lengua alemana. Cada lengua tiene sus ventajas. En alemán, das Wort, lo mismo ocurre en castellano, es a la vez mot y parole. En francés, la palabra mot tiene un peso y un sentido particular. Mot es esencialmente no hay respuesta. Mot, dice en algún lado La Fontaine, es lo que se calla. Es justamente cuando ninguna palabra, mot, es pronunciada. Las cosas de las que se trata, y que algunos podrían oponerme como siendo colocadas por Freud en un nivel superior a ese mundo de significante que les digo que es, a saber, el verdadero resorte del funcionamiento en el hombre del proceso calificado como primario, son las cosas en tanto que mudas. Cosas mudas no son exactamente lo mismo que cosas que no tienen ninguna relación con las palabras. Basta con evocar una imagen que será vívida para todos ustedes: la del terrible mudo de los 4 hermanos Marx. Harpo. ¿Hay algo que pueda formular una pregunta más presente, que haga más presión, más cautivante, más trastornante, más nauseosa, más hecha para arrojar en el abismo y la nada todo lo que sucede ante él, que el rostro marcado por esa sonrisa, que no se sabe si es la de la más extrema perversidad o la de la necedad más completa de Harpo Marx?
Este mudo por sí solo basta para sostener la atmósfera de cuestionamiento y de anodamiento radical que constituye la trama de la formidable farsa de los Marx. El juego de jokes no discontinuo, que da todo el valor de su ejercicio. Todavía una palabra. Les hablé hoy del otro, en tanto que Ding. Quisiera terminar con algo que es mucho más accesible a nuestra experiencia. Es el empleo aislado que el francés reserva para ciertas formas especializadas del pronombre de llamado. ¿Qué representa la emisión, la articulación, el surgimiento fuera de nuestra voz de ese tú, toi, que puede surgir de nuestros labios en tal momento de desasosiego, de desamparo, de sorpresa, en presencia de algo que no llamaré a toda prisa la muerte, sino seguramente un prójimo privilegiado para nosotros, alrededor del que giran nuestras mayores preocupaciones y que, sin embargo, no deja de embarazarnos? No creo que ese tú de devoción en el que tropieza a veces toda manifestación de la necesidad de cariño, sea simple. Creo que existe en él la tentación de domesticar al otro prehistórico, al otro inolvidable que arriesga sorprendernos de golpe y precipitarnos desde lo alto de su aparición. Tú contiene no sé qué defensa, y diría que en el momento en que es pronunciado enteramente en ese tú, y no en otro lado, reside lo que les presenté hoy como das Ding. Para no terminar con algo que podría parecerles tan optimista, examinaré el peso de la identidad de la cosa, y de la palabra que podemos encontrar en otro uso aislado de la palabra. A ese tú que llamé de domesticación y que nada domestica, tú de vana encantación, de vana vinculación, corresponde lo que puede ocurrirnos cuando alguna orden nos llega de más allá del aparato donde huye aquello que en nosotros nos hace tener que ver con das Ding. Es lo que respondemos cuando algo nos es imputado a nuestro cargo o a nuestra cuenta. Yo, moi. ¿Qué es este yo? Yo por sí solo. ¿Qué es? Sino un yo de excusa, un yo de rechazo, un yo, moi, de muy poco para mí, moi. Así, desde su origen, el yo, en tanto que él también se expulsa por un movimiento contrario, el yo en tanto que defensa, en tanto que primero y ante todo yo que rechaza y que, lejos de anunciar, denuncia, el yo en la experiencia aislada de su surgimiento, que quizá deba considerarse como siendo su declinar original, el yo aquí se articula. De este yo volveremos a hablar la próxima vez, para llegar más lejos en aquello en lo cual la acción moral se presenta como experiencia de satisfacción. 9 de diciembre de 1959.